buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, listos para su clase de Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Como ustedes ya saben, hemos avanzado hacia nuestra semana 17 de la fase 3 y continuamos en la misma unidad que es la Tierra, nuestro gran hogar. Nuestro nuevo tema es el ecosistema. Vamos a conocer los componentes bióticos y abióticos. Esta semana para eso nos va a servir. Dentro de la introducción tenemos lo siguiente. Vamos juntitos leyendo. Esto no se copia. ¿Sabes qué significa biosfera? Esta palabra proviene del vocablo griego bios, que significa vida, y phaira, que significa esfera. Así que la biosfera es la capa del planeta Tierra en donde se desarrolla la vida. La biosfera, junto a otras capas como la litosfera, que son las rocas, hidrosfera, el agua, y la atmósfera, que es el aire, forman los diferentes ecosistemas donde se desenvuelve la vida. Ahora, imaginemos que cada componente que constituye el ecosistema es una pieza de un gran rompecabezas. Cada uno de esos componentes, ¿te imaginas? Sería si se perdiera alguna pieza. Cada pieza tiene que estar presente para que nuestro planeta pueda funcionar adecuadamente y se conserve su dinámica. Ese es un ecosistema y hay varios, miren, como la hidrosfera, la atmósfera. Todos estos componentes hacen que el ecosistema siempre se mantenga funcionando, ¿verdad? Bien, continuamos. Aquí tenemos el ejemplo de lo que acabamos de leer. Tenemos la atmósfera, que dijimos era el aire, la litosfera como la tierra, la hidrosfera, el agua. Todos estos componentes forman la vida de nuestro planeta Tierra. Si faltara uno de ellos, imagínense, si nos faltara el aire, el oxígeno, no hubiese vida. Si faltara agua, tampoco, ¿verdad? Necesitamos de estos tres componentes muy importantes para que haya vida en nuestro planeta. Bien, continuamos. Ahora sí, vamos a escribir con rojo el ecosistema. Vamos a leer para sacar nuestro resumen. La ecología es la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos y su entorno. Esa es la ecología, una ciencia dedicada al estudio de los seres vivos y el entorno. Podemos entender que la ecología estudia los sistemas biológicos, conocidos como ecosistemas. Para entender cómo funcionan, vamos a estudiar los tipos de componentes que lo constituyen. Empezamos con los componentes bióticos. Veamos qué son los componentes bióticos. Vamos a leer juntos. Los componentes bióticos, biótico ya dijimos que significa vida, biótico, son todos los seres vivos, vida, seres vivos, como los microorganismos, los hongos, las plantas y los animales. Los seres vivos se caracterizan por realizar procesos a lo largo de su desarrollo, como crecer, alimentarse, respirar, reproducirse y morir. Estas características hacen que sean distintos respecto a otros componentes del ecosistema que no poseen vida. Esos son los componentes bióticos, todos aquellos que tienen vida, que respiran, que se reproducen hasta morir, ¿verdad? Y vamos a ver ahora la diferencia con los componentes abióticos. A significa sin y biótico ya conocemos que es vida. Entonces es algo sin vida, los abióticos. Se refiere a los componentes del ecosistema que no poseen vida, como el suelo, el agua, las rocas, la luz, el viento y la temperatura, entre otros. Los componentes abióticos, aunque no albergan la vida en sí mismos, son fundamentales para el desarrollo y la supervivencia de los componentes bióticos, de aquellos que sí tienen vida. Por ejemplo, el agua
se menciona como un componente abiótico, un componente que no tiene vida. Pero sin este componente que no tiene vida, no podrían estar las plantas, que sí son componentes bióticos, componentes que tienen vida. Entonces es necesario, ¿verdad?, estos componentes abióticos para que los bióticos sigan reproduciéndose. Sin la presencia de estos componentes, no podrían existir los componentes bióticos. Miren lo que acabamos de explicar. Y toda la alteración de los primeros afecta a los segundos. ¿Qué tienen en común un lago y un bosque? Pues ambos son ejemplos de ecosistemas. Tienen componentes bióticos como plantas y animales y componentes abióticos como rocas, suelo, aire, luz solar, entre otros. Los ecosistemas pueden ser terrestres, como bosques, ¿verdad? Pueden ser también acuáticos, de agua salada, como arrecifes de coral, manglares, y también de agua dulce, como los lagos, lagunas y ríos. También estos son ecosistemas, pero son diferentes porque hay terrestres y hay acuáticos. Y vamos a ver aquí, miren, tenemos los seres bióticos, que son los seres vivos. Aquí nos muestran hongos, tenemos aquí unos honguitos, unas bacterias, seres bióticos, murciélagos, un mono, tenemos tortugas, animales en sí. También tenemos plantas, miren, un árbol. También nos muestran a la par los componentes abióticos, miren, son los que mencionamos anteriormente. El agua, rocas, temperatura, la luz solar, las rocas, ya los mencionamos, ahí están. Seres abióticos, elementos inertes, sin vida. Y vamos leyendo para continuar con nuestro resumen. Recuerden que no es necesario copiarlo todo porque lo vamos reflexionando juntos. Entonces, con una idea que a usted le quede de cada párrafo y lo vaya escribiendo. Excelente. Cada organismo o ser vivo se encuentra en un estado dinámico, es decir, que tiene interacciones continuas con otros seres y su entorno. Por ejemplo, en un bosque hay plantas. ¿Y qué necesitan? Necesitan luz solar, agua y otros nutrientes del suelo para crecer y desarrollarse. Entonces tienen que estar en distintas interacciones, ¿verdad? Muchas interacciones con su entorno. Las plantas son los productores primarios que han de servir de alimento a los consumidores primarios. Están las plantas, ¿y para qué sirven las plantas? Dice, como alimento para los consumidores primarios, como los animales herbívoros, todos aquellos que se alimentan de las plantitas. Y estos animales, a su vez, serán el alimento para los consumidores secundarios, todos aquellos animales que se alimentan de los animales herbívoros. Como decimos, de los consumidores secundarios o los consumidores terciarios también, como son los animales carnívoros, ¿verdad? Mencionábamos. Otros microorganismos como las bacterias y los hongos son descomponedores. ¿Por qué? Porque ayudan a degradar a los animales que ya han muerto, aquellos animales carnívoros que ya han muerto. Esta materia orgánica regresará al suelo como nutrientes y posteriormente servirá para el crecimiento de nuevas plantas. Esto lo podemos resumir en este dibujo, miren. Con este dibujo resumimos lo que acabamos de leer. Tenemos el productor primario para el consumidor primario. El productor primario, las plantas. El consumidor primario, un caracolito que se alimenta de ellas. Luego, ¿quién se alimenta del caracolito? El consumidor secundario, en este ejemplo, pues un pajarito. Pero a el consumidor terciario, miren. Y vamos ahora, cuando este animal, el consumidor terciario, fallece, muere, se empieza a descomponer. ¿Quiénes ayudan a la descomposición de estos animales? Mencionábamos que eran las bacterias, que eran los hongos, y de esta manera regresa todo esto que se ha descompuesto a la tierra
y esto es lo que nos sirve para la generación de nuevas plantas también. Así va con el ciclo de vida. Son las cadenas alimenticias. Interacciones entre los seres vivos de un ecosistema, como lo acabamos de observar ahorita, una pequeña cadena alimenticia. Y continuamos. Como hemos visto, las partes que constituyen a los organismos se están construyendo y degradando de forma continua. Además, existirán otras interacciones entre los seres vivos que son muy importantes para mantener esta dinámica en el ecosistema. Tal es el caso de ciertas plantas que necesitan de algunos insectos como las abejas para que puedan polinizar sus flores y producir sus frutos. Otras plantas dependen de las aves, como los pericos, que se alimentan de los frutos de las plantas y dispersan sus semillas en muchos lugares dentro del bosque. ¿Te imaginas si desaparecieran las abejas del planeta? Si por algún motivo las condiciones abióticas de un ecosistema se ven afectadas, o si alguno de los organismos disminuye demasiado o desaparece, se pueden producir cambios en el ecosistema y alterar su dinámica. Por más pequeño que veamos que es un insecto, su importancia es grande dentro del ecosistema. Por eso es que siempre se les ha inculcado a cuidar tanto a los animales pequeñitos como a los grandes, ¿verdad? Siempre. Y los seres humanos, como parte del ecosistema, han aprovechado los recursos naturales para alimentarse y procurarse de viviendas. Sin embargo, la utilización excesiva de estos ha alterado las condiciones de los ecosistemas. A veces, ¿verdad? Utilizamos los árboles, que es parte de la naturaleza. ¿Qué pasa? Venimos, como seres humanos, los talamos, pero se nos olvida que ya era parte de un ecosistema. Y entonces el ecosistema lo necesita para continuar igual. Se nos olvida volver a sembrar otro árbol, solamente talamos y ya no volvemos a sembrar. Ahí se va dando el desequilibrio en nuestro ecosistema. El aumento de la población humana ha provocado la deforestación de muchos bosques para construir viviendas o fábricas, o crear campos de cultivo o de ganadería. Esto ha generado que muchos animales pierdan su hogar, su alimento y su refugio. Por ello, muchos organismos se ven obligados a desplazarse a otros sitios que son desfavorables. Y esa situación puede afectar su sobrevivencia y eventualmente causar su muerte. La extracción ilegal de los animales silvestres, como los cuzucos, las iguanas, los garrobos y pericos, para el consumo humano o para su utilización como mascotas, también han alterado lastimosamente a las cadenas alimenticias naturales y la funcionalidad de los ecosistemas. Pues debemos saber que como los animales que acabamos de mencionar, que son los cuzucos, las iguanas, los garrobos y pericos, no son para tenerlos como mascotas, aunque sean bonitos, aunque sean atractivos a las personas, pero no son para tenerlos como mascotas, porque estos son los que ayudan a mantener el buen equilibrio en un ecosistema. Por otro lado, la utilización de los agroquímicos en la agricultura, la contaminación por desperdicios que vienen de los asentamientos humanos o descargas de sustancias tóxicas en las industrias, desembocan en los ríos y los mares. Estos provocan también la alteración de los ecosistemas acuáticos. Si hemos visto y hemos prestado atención a lo que hemos leído, lastimosamente el ser humano, que es el que más se beneficia de los ecosistemas, es el mismo que los está dañando. ¿Por qué? Porque se les olvida que cuando construyen una fábrica, una casa en un lugar muy poblado de árboles, ya no lo vuelven a sembrar. Piensan que eran inútiles en el lugar donde estaban, por eso no lo vuelven a sembrar. Pero estamos viendo que la alteración que se va produciendo cada vez es más y más, el desequilibrio es más y nosotros mismos nos estamos haciendo daño. Así que nosotros que estamos viendo ahorita este video, pues podemos tomar conciencia y
Ir creciendo con este pensamiento para nuestras futuras generaciones, que no vayan a sufrir más de lo que ya estamos sintiendo nosotros los cambios en nuestro planeta. Podemos y tenemos la capacidad de cambiar algunos actos que no están correctos a nuestro planeta. Si observamos esta imagen, pues a muchos nos puede dar sentimiento. Miren, un bosque quemado. ¿Por qué? Por tanto calentamiento, ¿verdad? Y los animales tienen que estar huyendo y buscar lugares donde poder estar. La deforestación de los bosques ha provocado que las plantas y los animales silvestres pierdan su hogar. Ahí tenemos el ejemplo, claro. Bien, el que prestó atención está listo para su ponte a prueba, lo va a sentir muy fácil y va a contestar rapidito. Empezamos con la número 1 y dice así. Es la capa de la Tierra donde se desarrolla la vida. Acuérdense qué palabrita nos recordaba vida. ¿Qué significa vida? Hidrosfera, biosfera o litosfera. Rápido, ¿verdad? Biosfera. Muy bien, número 2. Es la ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos y su entorno. La economía, la ecociencia o la ecología. ¿Cuál será? La ecología, muy bien, estudia las relaciones entre los seres vivos y su entorno. Número 3. Ejemplos de componentes bióticos que tienen vida. Agua, sol y aire. Agua, aire y plantas. Hongos, plantas y animales. ¿Cuál es la correcta? También, ¿verdad? Son los hongos, las plantas y los animales. Componentes bióticos con vida. Número 4. Son ejemplos de componentes abióticos. Agua, rocas y hongos. Suelo, aire y animales. Luz solar, temperatura y agua. ¿Cuáles son abióticos? Igual a la letra C, miren. Luz solar, temperatura y agua. Abióticos, sin vida. Y la número 5. Cada organismo o ser vivo se encuentra en un estado dinámico. ¿Cuándo? Cuando se relaciona con los componentes abióticos, cuando interactúa con otros seres vivos y su entorno, o cuando no interactúa o es poco con otros seres vivos. Tenemos la letra C, cuando interactúa con otros seres vivos y su entorno. Así es, literal B, la respuesta correcta. Vamos ahora con nuestro resuelve y dice así. Dibuja tu propio ecosistema. Fácil y divertido, esta actividad está pero muy bonita. Elabora un ecosistema terrestre o acuático, el que tú quieras. Considera que debes dibujar los componentes bióticos y también abióticos del ecosistema. Dibuja una cadena alimenticia con los seres vivos que hayas incluido en tu ecosistema. Todos aquellos seres vivos que usted incluyó en el dibujo del ecosistema, lo va a hacer en una cadena alimenticia. ¿Quién se alimenta de quién? Así. Luego vamos con el literal B. Vamos a identificar componentes bióticos y abióticos. Observa la imagen que tenemos a continuación. Miren. Ahora, responde lo que se le indica. ¿Qué tipo de ecosistema se muestra? ¿Es un ecosistema acuático o terrestre? Ya saben ustedes la respuesta. Ahora, identifica los componentes bióticos con la letra B y los abióticos con la letra A. Ahí lo va a ir marcando usted. Puede usar el color rojo para que resalte. Por último, vamos a mencionar cuáles son los productores primarios, los consumidores y los descomponedores. Eso vamos a ir marcando, lo vamos a ir identificando. Puede hacer usted una lista pequeña, ¿verdad? Puede poner en un lado productores primarios, consumidores y descomponedores. Y los vamos a ir a escribir el nombre de cada uno de ellos debajo de cada literal, debajo de consumidores, y va a escribir ahí quiénes son los consumidores. Luego va a poner ahí los descomponedores y ponemos debajo de él quiénes son. Igual con los productores primarios.
Vamos con el siguiente y dice, analiza. Vamos a leer la situación. Rosita y su familia han ido de paseo a una playa. En el trayecto vieron muchas fábricas y varias zonas de cultivos. Llegando a su destino, encontraron en la carretera a unos vendedores de pericos. A Rosita le llamó mucha la atención que una familia estuviera comprando y le dijo a su padre que quería uno, pero su papá le comentó que esos animales son bastante importantes para los ecosistemas y que no son para tenerlos de mascota. Al llegar a la playa se dieron cuenta de que mucha gente dejó tirados sus desechos, como botellas y bolsas plásticas, latas y restos de comida. La madre de Rosita le explicó que muchos animales en el océano confunden el plástico con comida y les puede causar mucho daño. Ahora que ya leímos esta situación, vamos a responder. ¿Qué ecosistemas crees que existían antes de la construcción de las fábricas y zonas de cultivo? ¿Qué ecosistemas existían? Vamos a responder. ¿Cuáles son las consecuencias de que se genere la deforestación? Ya lo mencionamos en toda esta clase, así que puede usted, si quiere, retroceder el video o si se acuerda, pues de una vez vamos contestando. ¿Consideras que la familia que compró el perico hizo una buena acción? ¿Qué le explicarías a esa familia para que cambiara de opinión y no lo hubiese comprado? Usted como niño puede explicarle a una persona mayor los problemas que puede causar, ¿verdad? Número 3. ¿Cuáles son las consecuencias de extraer animales silvestres de los ecosistemas? También ya lo mencionamos. ¿Qué tipo de ecosistemas se ven afectados por los desechos urbanos y los industriales? ¿Cómo afectan los desechos plásticos a la fauna y los océanos? Hasta la mamá de la niña, ¿verdad?, le explicó qué problemas puede tener la basura en los océanos. Así que ahí tenemos ya también una respuesta. Y esta sería la clase de esta semana. Espero pues me haya dado a entender con ustedes. Siempre es bueno que contestemos la autoevaluación para ver si hay alguna dificultad. Yo con gusto les puedo ayudar. Bien, entonces nos vemos en una próxima clase. Que Dios me los bendiga. Los quiero mucho.